Elena no siempre habitó en la cima helada del desprecio y la indiferencia, pero el éxito mal gestionado actúa como un narcótico destructivo en las almas débiles, y ella terminó consumiendo una dosis letal que envenenó por completo su capacidad de sentir empatía. Su ascenso en el competitivo, voraz e implacable tejido corporativo de la gran metrópolis fue un fenómeno meteórico, impulsado por una inteligencia matemática, una disciplina de hierro que rayaba en lo inhumano y una ambición desmedida que pronto aprendió a no conocer límites, a no respetar fronteras morales y a pisotear cualquier rastro de compasión que se interpusiera en su camino hacia la cúspide. Año tras año, mientras acumulaba títulos nobiliarios en el organigrama de la empresa, bonos millonarios que abarrotaban sus cuentas bancarias y el aplauso hueco de una élite social tan artificial como ella misma, una pequeña pero vital parte de su conexión con la humanidad se iba marchitando, secándose como una rama vieja hasta convertirse en polvo imperceptible. Lo que en sus inicios de juventud fue una saludable confianza en sus propias capacidades técnicas, con el paso del tiempo mutó en una arrogancia gélida, calculadora, soberbia y profundamente distante, transformando su mirada en un filtro deshumanizante que despojaba de valor intrínseco a cualquier individuo que no le generara un beneficio económico o estratégico inmediato. Los viejos amigos de la infancia, aquellos que conocieron su versión más pura, humilde y vulnerable, fueron fríamente borrados de su agenda y reemplazados por contactos de alto nivel y alianzas de pura conveniencia, mientras que las conversaciones genuinas y enriquecedoras dieron paso a monólogos ególatras donde solo importaba el brillo de sus propios logros y la validación constante de su supuesta superioridad. La humildad, esa virtud silenciosa, sagrada y universal que nos une como iguales ante la fragilidad de la existencia, comenzó a ser vista por Elena como un defecto intolerable, una debilidad propia de los mediocres, una tara mental de los perdedores y una reliquia inútil para aquellos seres que, como ella, se creían construidos con un barro divino destinado a dominar el mundo y moldear el destino de los demás. En su cúspide mental e intelectual, Elena ya no veía seres humanos con historias complejas, dolores profundos, familias que mantener o dignidad intrínseca, solo alcanzaba a divisar peldaños grises, piezas de ajedrez intercambiables en la interminable y obsesiva escalera de su éxito personal. Su cotidianidad se transformó en un laberinto de espejos distorsionados que únicamente reflejaba su propia grandeza autoimpuesta, eliminando cualquier rastro de gratitud genuina por las oportunidades de la vida, la fortuna de la salud o la ayuda invisible de tantos terceros, autoproclamándose ante el espejo la única, absoluta y todopoderosa arquitecta de su destino. Estaba completamente ciega, sorda y aislada del hecho irrefutable de que incluso los imperios más opulentos de la historia y los rascacielos más desafiantes del planeta colapsan por completo cuando olvidan que sus cimientos están enterrados en la misma tierra humilde, sucia y compartida que el resto de los mortales pisa diariamente. Esta desconexión absoluta con la realidad y con las leyes fundamentales de la existencia humana llegó a su punto de quiebre más bajo e infame una tarde lluviosa de otoño, cuando desató una ira desproporcionada y una crueldad sin límites contra un anciano empleado de limpieza de su edificio corporativo. El hombre, cuyas manos temblorosas reflejaban décadas de trabajo duro y cansancio acumulado, cometió el involuntario error de derramar accidentalmente unas pocas gotas de agua jabonosa cerca de los costosos zapatos de diseñador de Elena mientras intentaba dejar impecable el suelo del vestíbulo. En lugar de aceptar las disculpas inmediatas de aquel hombre asustado, Elena lo humilló públicamente frente a decenas de ejecutivos, utilizando palabras hirientes que buscaban destrozar su dignidad y ordenando su despido inmediato y fulminante en ese mismo instante, bloqueando cualquier intento de réplica e ignorando con una mueca de asco las súplicas desesperadas del anciano, quien le rogaba entre lágrimas que no le quitara su empleo porque su esposa enferma dependía por completo de ese seguro médico para sobrevivir. Al regresar a su opulento, frío y gigantesco ático esa misma noche, envuelta en un silencio sepulcral que no hacía más que reflejar la espantosa vacuidad de su existencia material, Elena se sirvió una copa de vino caro y se acostó en su cama de hilos de seda con una extraña y desconocida sensación de pesadez en el pecho, un malestar físico que atribuía al estrés pero que en realidad era el peso muerto de su propia conciencia herida. Al cerrar los ojos, el peso se transformó en un vacío absoluto y el confort de su colchón de lujo se desvaneció por completo en la nada, descubriendo con terror que su mente consciente acababa de cruzar el umbral hacia una dimensión completamente desconocida, onírica y aterradora donde las reglas del mundo material ya no aplicaban. De pronto, se encontró de pie, completamente sola, en medio de un desierto infinito que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, bajo un cielo de un color tormentoso, plomizo y violáceo que parecía descender sobre sus hombros con una fuerza física y sobrenatural absolutamente aplastante. El suelo bajo sus pies descalzos ya no era el mármol pulido de su oficina ni el parqué importado de su mansión, sino una tierra seca, agrietada,
estéril y hostil que devoraba el calor de su cuerpo con cada paso que daba, despojándola instantáneamente de toda la falsa seguridad, el poder político y las influencias corporativas que sus millones le otorgaban en el mundo de la vigilia. En ese escenario desolador y atemporal, donde su ropa de alta costura comenzó a deshilacharse y a convertirse en harapos grises ante el azote implacable de un viento helado que susurraba lamentos, Helena experimentó por primera vez en muchas décadas el terror primitivo de la insignificancia absoluta. Se dio cuenta, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, de que en ese vacío cósmico e imponente sus títulos universitarios, sus cuentas bancarias, sus propiedades inmobiliarias y su estatus social no tenían el más mínimo valor, ni peso, ni voz para rescatarla de la inmensidad. Fue justo en medio de ese pánico paralizante, cuando sus piernas finalmente cedieron ante el cansancio y el miedo, haciéndola caer de rodillas sobre el polvo inclemente y la grava del desierto, que una luz dorada, de una pureza indescriptible, suave pero intensamente cegadora, comenzó a rasgar las densas nubes superiores, iluminando la silueta de una presencia que cambiaría su estructura mental para siempre. De la luz dorada que rasgaba el firmamento tormentoso comenzó a corporizarse una figura cuya presencia llenaba el desierto con una autoridad que no requería de ejércitos, coronas ni decretos humanos para hacerse sentir hasta en el último rincón de la creación. Helena, con los ojos empañados por las lágrimas y el rostro cubierto por el polvo de la tierra agrietada, levantó la mirada para encontrarse con la silueta de Jesús, quien no vestía con las suntuosas telas de los reyes terrenales que ella tanto admiraba, sino con una túnica sencilla, gastada por el camino, que sin embargo parecía irradiar una pureza y una dignidad que eclipsaban cualquier destello de opulencia material que ella hubiese conocido. La mirada de Jesús no contenía el odio, la ira destructiva o el deseo de venganza que Helena solía aplicar sobre sus subordinados, sino una compasión tan profunda, un dolor tan agudo y una lucidez tan penetrante que atravesó de golpe todas las armaduras corporativas, los escudos de orgullo y las justificaciones intelectuales que ella había construido meticulosamente durante décadas para proteger su ego. Al fijar sus ojos en ella, Jesús no necesitó levantar la voz para que sus palabras resonaran con la fuerza de un trueno en el interior de la mente de la mujer, cuestionándola sobre el verdadero propósito de la existencia y el destino del poder que se le había confiado en la tierra, recordándole que cada posición de liderazgo, cada gramo de inteligencia y cada recurso material que un ser humano posee no le pertenecen como propiedad absoluta, sino que son herramientas prestadas para servir, proteger y elevar a los más vulnerables. En ese instante de confrontación espiritual, el entorno del desierto se transformó mágicamente en un teatro de sombras donde la mente de Helena fue forzada a presenciar, en una proyección hiperrealista y dolorosa, todas y cada una de las veces que había utilizado su posición para humillar, ignorar o pisotear a sus semejantes en su obsesivo camino hacia la cima del éxito. Vio el rostro de la joven pasante a la que hizo llorar años atrás tras destruir sus ilusiones profesionales por un simple error administrativo. Vio las miradas de desilusión de sus padres a quienes abandonó y dejó en el olvido argumentando no tener tiempo debido a sus importantes reuniones de negocios, y volvió a escuchar, con un eco ensordecedor que le desgarraba el pecho, las súplicas desgarradoras del anciano conserje que había despedido esa misma tarde sin un ápice de misericordia. Cada una de estas visiones actuaba como un golpe directo a su soberbia, desmantelando la fantasía de que era una mujer autosuficiente e impecable, obligándola a reconocer que detrás de su fachada de éxito, riqueza y sofisticación se escondía un alma profundamente empobrecida, desnutrida de amor, aislada por el egoísmo y completamente vacía de los únicos tesoros que tienen un valor real ante los ojos de la eternidad. Jesús se acercó lentamente a ella, extendiendo una mano callosa por el trabajo y el servicio, la misma clase de mano que Helena habría evitado tocar en el mundo real por considerarla inferior, y con un tono de voz que combinaba la firmeza de un juez justo con la ternura de un padre que busca rescatar a su hijo de un abismo de autodestrucción. Le mostró que el verdadero éxito no se mide por la cantidad de personas que tienes bajo tus pies, sino por el número de seres humanos que tus manos son capaces de levantar y sostener en los momentos de dificultad. El contraste entre la inmensidad de la riqueza espiritual que emanaba de esa presencia divina y la miseria moral de sus propios actos golpeó a Helena con la fuerza de una revelación cósmica, rompiendo finalmente la costra de hielo que aprisionaba su corazón y haciéndola comprender el terrible error de haber cambiado su humanidad por un puñado de reconocimiento mundano y efímero. Sintió como toda la estructura de certeza sobre la que había edificado su vida se desmoronaba por completo, dejándola desnuda ante la verdad de sus faltas, pero al mismo tiempo experimentó un extraño rayo de esperanza al darse cuenta de que ese juicio en el desierto no tenía como fin destruirla o condenarla al castigo eterno, sino romper las cadenas de su propio orgullo para ofrecerle una última oportunidad de redención y transformación antes de que fuera demasiado tarde y su alma se perdiera.
Para siempre en la oscuridad del desprecio. Elena despertó de golpe en medio de la madrugada, con el rostro empapado en lágrimas reales, el corazón latiendo con una violencia inusitada dentro de su pecho y una sensación de nitidez tan absoluta que el aire de su lujosa habitación parecía vibrar aún con la frecuencia de aquella luz dorada que había visto en su sueño. No hubo necesidad de racionalizar la experiencia ni de buscar excusas intelectuales para evadir el impacto de la lección. La armadura de soberbia que había construido durante décadas se había desintegrado por completo bajo la mirada de compasión y justicia de Jesús, dejándola con una urgencia desesperada por reparar el daño que había causado antes de que el sol terminara de salir en la gran metrópolis. Al llegar la mañana, la mujer fría y distante que todos temían en el edificio corporativo no apareció por ninguna parte, siendo reemplazada por una persona que caminaba con la mirada baja, despojada de su habitual altanería y decidida a utilizar cada gramo de su influencia, su dinero y su poder para enmendar sus crueldades del pasado. Su primera acción, ante el asombro y el desconcierto de todo el Departamento de Recursos Humanos, fue rastrear de inmediato la dirección del anciano conserje al que había despedido el día anterior, presentándose personalmente en su humilde vivienda de la periferia de la ciudad sin choferes, sin trajes ostentosos y sin el escudo de su posición social. Al abrirse la puerta, Elena no buscó justificarse ni dar discursos corporativos, sino que cayó de rodillas sobre el sencillo suelo de la casa de aquel hombre, pidiéndole perdón con una voz quebrantada por el arrepentimiento genuino y ofreciéndole no solo la restitución inmediata de su puesto de trabajo con un salario triplicado, sino la creación de un fondo médico privado financiado completamente de su propio bolsillo para cubrir de forma vitalicia todos los tratamientos y medicamentos que la esposa enferma del anciano necesitaba para sobrevivir. Este acto no fue un evento aislado de relaciones públicas para limpiar su imagen, sino el catalizador de una transformación estructural y profunda en la vida de Elena, quien a partir de ese día transformó su empresa en un modelo de responsabilidad social, redujo sus propios márgenes de ganancia para aumentar los beneficios de los trabajadores de menor rango y comenzó a pasar sus fines de semana colaborando activamente en comedores comunitarios y refugios, descubriendo que la verdadera felicidad y la paz mental que los millones nunca le pudieron comprar se encontraban escondidas en el servicio anónimo, en la mirada agradecida de un semejante y en el reconocimiento de nuestra propia fragilidad compartida. Elena comprendió finalmente, a través del dolor de su quiebre espiritual, que la humildad no es una debilidad que te hace inferior en un mundo de lobos, sino la mayor fuerza que posee el ser humano, la única llave capaz de abrir las puertas del cielo en la tierra y el verdadero estándar con el que se mide la riqueza de un alma ante los ojos de la eternidad. Y ahora la pregunta es para ti que estás viendo este video, ¿qué estás haciendo tú hoy con el poder, el éxito o la influencia que la vida te ha prestado? Recuerda que el orgullo construye muros muy altos, pero la humildad es el único puente real hacia los demás y hacia lo divino. No esperes a que un sueño tormentoso tenga que recordarte quién eres realmente en este vasto universo. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre tus propias acciones cotidianas, te invito a que te suscribas a nuestro canal, dejes un comentario compartiendo tu opinión sobre la lección de Elena, le des un like de apoyo a este video y lo compartas con alguien que necesite un recordatorio de lo que verdaderamente importa en esta vida.